Muy, muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa importante. Nos visita desde la Florida, Estados Unidos, una visita virtual, lógicamente, la doctora Teresa Bravo Chale. Ella es especialista en medicina familiar, trabaja en el Centro Médico Sanita de Kissimmee, en la Florida, Estados Unidos, y nos va a comentar sobre su experiencia y las recomendaciones en las vacunas en el adulto mayor. Teresa, buenas noches, muchas gracias por visitarnos. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar presente esta noche contigo, compartiendo un poquito del conocimiento que uno va adquiriendo a través de los años y la experiencia. Muchas gracias. Bueno, tú estudiaste en el Perú, en San Marcos, Ujú. y después te fuiste a los Estados Unidos a hacer medicina familiar. Cuéntanos en qué consiste la especialidad de medicina familiar. Bueno, básicamente es una especialidad de 3 años. Terminas de hacer la residencia aquí, tú te gradúas siendo especialista en el contexto del cuidado comprensivo e integral de de todas las edades, desde los recién nacidos hasta los 100 años y más, cosa que he tenido pacientes de esas edades. Y también nos encargamos de ver mujeres gestantes, el cuidado prenatal, es básicamente, y tenemos también incluso hasta el área de psiquiatría incluido. Es en pocas palabras como ser el médico general, pero especializado. O sea, ustedes son los que vendrían a ser el antiguo médico de cabecera, ¿no? Médico de familia, Definitivamente. que incluso ustedes llegan a ver generaciones, porque esos niños van a ser adultos y esos adultos van a ser padres, y ustedes van a ver a los hijos de sus pacientes cuando eran niños, ¿no? Definitivamente. Esa es Sí. una de las ventajas de ser especialista en medicina familiar, que vemos el desarrollo, el avance de una persona desde su nacimiento hasta su época final y vemos todas sus transformaciones, somos testigos de todas sus patologías, de sus cosas buenas, de sus cosas malas. Sí, acá en el Perú también existe la especialidad de medicina familiar, aunque no se ha repotenciado tanto y no le dan la importancia de vida, pero es una especialidad muy importante, como tú lo acabas de mencionar. Ujú. Y dentro de tu experiencia ves adultos mayores, y es por eso que vamos a conversar, porque yo sé que ustedes, al tener un rango de edades tan amplio, y el día de hoy que vamos a conversar sobre las vacunas, vacunan a los niños recién nacidos, vacunan a los adultos y también vacunan a los adultos mayores. Ujú. Como este es un programa, el espacio del adulto mayor, vamos a centrarnos en el tema de adulto mayor. El tema de hoy son las vacunas. Cuéntanos qué son las vacunas y cuál es su importancia. Bueno, básicamente las vacunas son preparaciones que se hacen de tal manera que sirvan para inducir lo que se llama inmunidad. ¿Qué quiere decir eso? Una bacteria, un virus, es preparado de tal manera que semeje o replique la acción de un agente nocivo para nuestro organismo y de tal manera que nuestro cuerpo va a generar anticuerpos que van a proteger contra esa enfermedad. Lo que se hace con las vacunas es básicamente reemplazar partes de ese componente genético de la bacteria o el virus, se le manipula y luego eso induce al ser producido en el laboratorio para que luego al ser inyectado en una persona pueda desarrollar anticuerpos de la misma manera como si fuera la enfermedad original. Yo leí en alguna oportunidad que el aporte más importante de la salud pública de todos los tiempos de la humanidad ha sido las vacunas, incluso más que el propio antibiótico. ¿Qué opinas? ¿Es un gran aporte lo de las vacunas? Definitivamente sí. Conocemos de enfermedades que han sido totalmente erradicadas precisamente por el uso de las vacunas. Si piensas, por ejemplo, actualmente hay las vacunas del sarampión, la vacuna del tétanos, etcétera, la vacuna de la varicela, pero todas estas enfermedades eh, infectocontagiosas han ido disminuyendo debido a la presencia de vacunas. Mucha gente desgraciadamente no cree en ellas, pero en realidad han salvado millones de vidas.
Claro, y no solo hay enfermedades que, bueno, no matan, pero te pueden dejar lesiones severas el resto de tu vida, como el caso de la polio, ¿no? Que te dejan definitivamente. cojeras, discapacidades, inclusive dependencias, y el aporte de las vacunas eh, es importantísimo. Es una Ujú. pena que existan corrientes antivacunas, sobre todo en países desarrollados, ¿no? Como en Europa, que inclusive está habiendo rebrotes de sarampión que ya se supone que estaban vencidos. En Right. fin, Una de las cosas que hemos estado observando últimamente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que hay personas que han dejado de vacunar a sus hijos en la escuela, de tal manera que ahora están haciendo más obligatorio el uso de las vacunas para ingresar al colegio. Los niños no pueden ir al colegio si no tienen todas las vacunas actualizadas. eso está muy bien. Son medidas, yo pienso que las medidas de salud pública son directivas que el Estado, el gobierno la da independientemente de las opiniones de la gente, porque para mí es una irresponsabilidad no vacunar contra la polio, por ejemplo. Ujú. Hay Definitivamente. vacunas que ya cuando eres adulto puedes decidir de repente si te vacunas o no, pero por lo menos las obligatorias. Ujú. En el campo generalmente todos tenemos la idea de que las vacunas son para los niños, para No, los niñitos. no. ¿Los adultos mayores también se pueden vacunar? Por supuesto que sí. Definitivamente cuando tú terminas lo que se llama la inmunización primaria, que viene a ser hasta los 15, 16 años o 17, el adulto joven va a continuar vacunándose también. Ahora hay muchas vacunas, por ejemplo, las vacunas del HPV, que es el virus del papiloma humano, la vacuna del tétanos que se sigue utilizando cada 10 años como un refuerzo para que no te expongas al tétanos, a la difteria y a la pertusis. Pero en el adulto mayor específicamente y especialmente aquellos que tienen patologías, por ejemplo, diabetes, asma, etcétera, hay vacunas que definitivamente deben ser casi obligatorias. Por ejemplo, la vacuna del neumococo, la vacuna de la influenza que se da en todas las edades a partir de los 6 meses de edad. Tenemos también la vacuna de lo que se llama la culebrilla o herpes zóster, que hemos notado que en el adulto mayor tiene uh, un gran significado, ya que una persona que desarrolla herpes siendo muy adulto va a complicarse con problemas de neuralgias después de la enfermedad y va a contribuir a un deterioro de los pacientes geriátricos, por ejemplo. Tú has mencionado que la vacuna de la influenza se administra en niños y adultos mayores, ¿no? En todo el rango de edad, desde los 6 meses de edad para adelante. Y las personas adultas, digamos, de 18 a 60 años, ¿también se les debe vacunar o a cierto grupo poblacional? En realidad se debería vacunar a todo el mundo. El problema está en que la mayoría de personas son reacias a aceptar la vacuna. Por ejemplo, un paciente de 18 años, joven, saludable, se puede contagiar de influenza. Y si él se contagia de influenza, se lo puede contagiar a otra persona y así sucesivamente. Entonces, proteger a la población es la idea. Nosotros sabemos de las grandes pandemias de flu, pero mucha gente aún ahora, a pesar de lo que han visto, no quieren vacunarse. Techi, cuéntanos qué es la influenza, porque a veces confundimos, por lo menos acá en el Perú, Uh -huh. eh, donde los cambios climáticos no son tan marcados como en el hemisferio norte, gripe, resfrío, influenza. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el resfrío común es el simple episodio que dura por lo general de 7 días, malestar general. Muchas veces puedes tener un poquito de fiebre, congestión nasal, lo que se le llama coriza, te sientes con un poquito de dolor de garganta, malestar, pero tú puedes seguir haciendo tus actividades de manera general. ¿Cómo te tratas eso? Los clásicos remedios caseros. Te acuestas a tu casita, te tomas un té muy calientito, le echas su té con limón y un poco de miel y te sientes bien, o puedes tomar tratamientos sintomáticos que son los que compras en las tiendas sin necesidad de prescripción médica. Acá, por ejemplo, Los los antigripales, esos antigripa, que se exacto, venden sin receta. sin receta, ¿cierto? Eso es el resfriado común.
Luego viene la gripe, que viene a ser la influenza. Es una enfermedad un poquito más contagiosa que se ha visto a nivel mundial, ocurre cada año, por eso que usualmente aquí en los Estados Unidos a partir de septiembre, octubre se comienza la vacunación masiva, por lo mismo que tú has mencionado, que los climas aquí son bien marcados, el frío es frío, el calor es calor, ¿no? Cualquier persona puede conseguir o puede infectarse con el flu, pero es más peligroso en los niños muy pequeñitos y en el adulto mayor. Tú has dado un dato muy importante, que en los Estados Unidos Ujú. la época o la recomendación para la vacuna de la influenza es entre septiembre y octubre, porque es antes del invierno del hemisferio norte. Exactamente. En nosotros la recomendación es vacunar más o menos entre abril y mayo, porque nuestro Okay. invierno comienza en junio. Ujú. Por eso que, por ejemplo, ahora que ha habido esto del COVID, que ya lo vamos a tomar, lo vamos a conversar dentro de un rato, pero ha habido una campaña de influenza en agosto, ya no tiene sentido. Okay. Acá en Lima se ha pretendido vacunar en algunos distritos contra la influenza Ujú. en agosto, ya no tiene sentido, o sea, ya el invierno se está yendo. Y La, últimamente en el Perú la el invierno vacuna está muy frío. la vacuna tiene que darse antes del invierno, en mayo, porque el invierno comienza en junio y donde ustedes en octubre, noviembre, porque el invierno comienza en diciembre, bueno, o sea, Exactamente. por un sentido lógico. Ahora, tengo entendido de que la vacuna, la influenza, es todos los años o con una basta. ¿Cómo funciona lo de la influenza? Todos los años hay que vacunarse. ¿Por qué razón? Se prepara la vacuna según el tipo de cepa que va a venir ese año a través de los estudios que hacen, O ¿verdad? sea, no es como la polio que te vacunas una vez y ya. No, no. Todos los años, Eso es importante que nos expliques, por favor. ¿cierto? Como estaba mencionando, cada año se produce una nueva vacuna y todo lo hacen en función de probabilidades. Digamos, imagínate un tipo de muestra X, esa muestra X este año va a ser X, pero el próximo año va a ser X más 1, o el año siguiente va a ser X más 2. Variaciones genéticas del virus O por sea, probabilidad. el virus varía, muta. Exactamente, así es, Miren qué bandido. Ojo, la vacuna para la influenza hay que vacunarse todos los años. todos los años, Acá en exactamente. el sur, en mayo, y en el norte, en octubre. Uh -huh. Yes. Y tú has hablado del neumococo. ¿El neumococo qué es? ¿Qué te protege la vacuna contra el neumococo? Esa es otra bacteria que causa enfermedades importantes como las neumonías, que es una infección pulmonar. Pero no solo eso, también puede causar enfermedades de tipo infección auditiva, o sea, infección de oído, te puede dar a veces bacteriemias que son infección generalizada de la sangre, o sea, y meningitis. Puede haber diferentes patologías, pero lo usamos más para Neumococo, el neumococo puede ocasionar meningitis. también. Uh Miren, -huh. escuchen Y qué bronquitis. importante, ¿eh? Uh -huh. Este dato que nos está dando la doctora Bravo, Uh -huh. de que la vacuna contra el neumococo no solamente te va a prevenir neumonía, sino también otitis y meningitis. Y bueno, y Right. la parte respiratoria que ya mencionó. Exactamente. ¿Pero te protege de todas las neumonías o De solamente... la neumonía por neumococo, ese es un bacilo específico, ¿no? Ah, ya, o sea que... Porque hay neumonías por diferentes bacterias. Exacto. Porque puede darse el caso de que una persona se vacune y está protegido contra el neumococo, pero no contra las otras bacterias. Así es. La Ah, ok. cuestión del neumococo es que tiene diferentes serotipos. El mismo neumococo tiene diferentes serotipos, por eso hay dos tipos de vacuna actualmente. Una que se le llama el Neumovax o neumococo 23 y la otra es la Prevnar, que es el neumococo 13. Uno y dos, son dos vacunas que actualmente existen. ¿Y esa vacuna también es todos los años o No, cómo es la esa, recomendación? la recomendación en los adultos mayores a partir de los 65 años. Si este adulto mayor no tiene ningún tipo de patología concomitante, o sea, no tiene ninguna enfermedad, solamente es la vacuna de la 23, el neumococo 23. Pero actualmente ya se está utilizando la número 13 consecutivamente y eso se discute con su doctor primario
que puede ser el internista o el especialista en medicina familiar, el que está viendo al paciente y dice, si este paciente está en riesgo de tener una infección de neumonía por otro serotipo, se da la segunda vacuna y se debe dar con una diferencia de 1 año. Entonces, miren, hay 2 tipos de vacuna para el neumococo, pero eso no significa que ya te protegió de todas las neumonías, ¿no? La doctora ya nos ha explicado de que te va a proteger contra el neumococo, pero no vaya a ser que uno tenga la mala suerte de que otra bacteria se meta al cuerpo y nos ocasione la neumonía. Entonces ya tenemos 2 vacunas. Nos hablaste de la vacuna del herpes, pero dijiste una palabrita que está en algunos libros, pero en el Perú no se utiliza, la culebrilla. ¿Por qué le dicen culebrilla al herpes? La sensación que te da cuando tú recién puedes tener una infección es como un hormigueo, ¿ok? Por ejemplo, es muy común el herpes labial. ¿Quién no ha tenido un herpes labial? Te sale una lesión tipo una ampollita que primero te pica y después te duele y tú sientes como que se te adormece el labio, por ejemplo. Así más o menos es el tipo de aparición del herpes zóster. ¿Cuál es la diferencia? Que las personas que tienen herpes zóster han tenido varicela de niños y el virus siempre se queda en las raíces nerviosas. Entonces, al principio puede haber no lesiones de piel, llámese las ampollitas, pero puede haber un tipo de dolor, una molestia y todo, y el paciente dice, bueno, me duele acá. El problema del herpes es que cuanto más adulto es la persona, la posibilidad de la secuela del dolor después de la infección es mucha. Hay personas que pueden tener dolor por meses, otras personas por años. Entonces, por eso la vacuna es importante administrarla. Es lo que se llama la neuropatía postherpética, ¿no? Que es un dolor Correctamente. crónico y que te altera la calidad de vida. Cierto. Ahora, yo he visto herpes en cara, que te compromete inclusive el ojo y se puede meter al nervio óptico y traer grandes problemas visuales. La gente puede perder la visión. Inclusive llegar a encefalitis, ¿no? Yeah. ¿El herpes en Estados Unidos es gratuito? ¿Está en el programa de vacunación gratuita? O... Sí está. O sea, que cualquier adulto mayor tiene acceso a vacunarse. Porque, por ejemplo, en el Perú, de acuerdo, y esto para que lo sepa nuestro público, las vacunas, tanto de la neumonía como de la influenza, sí están en el programa nacional. Entonces uno va al hospital en campaña de vacuna, que repito, tiene que ser antes del invierno, la influenza y neumonía sí puede ser en cualquier momento. Y la cubre el Estado, pero el herpes no. El herpes, y lamentablemente es muy caro. Cierto. Acá no está el acceso de cualquiera, pero sí valdría la pena hacer una colecta, juntar un poco de plata y vacunarse, porque si bien es cierto, de repente no te mata, te puede alterar la calidad de vida. Y una de las cosas que la vacuna del herpes se da a partir de los 50 años para adelante. O sea, no tienes que esperar a tener 65. A partir de los 50. Y dijiste que todos los que hemos tenido varicela, lo más probable es que todos tengamos, porque la varicela es muy contagiosa en la época cuando uno es pequeñito y está en el colegio, todos se llenan de pústulas y al final es una varicela, todos se contagian. Exactamente. Pero aún así, por ejemplo, una persona que ha tenido varicela, si su sistema inmunológico está muy bueno, lo más probable es que no desarrolle herpes, pero eso no nada garantiza que no lo pueda tener en cualquier oportunidad. El herpes aparece en personas con bajas defensas. Es lo mismo como si tuvieras una lesión herpética labial o incluso genital, el herpes también se presenta en esas situaciones. ¿Hay personas predispuestas a tener más herpes que otros? Por supuesto, pacientes diabéticos. Diabéticos. Okay. Son muy frecuentes, pacientes con enfermedad hepática, pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, HIV, por ejemplo. Entonces, acá la recomendación es, si bien es cierto, el gobierno no la cubre, pero uno la puede comprar, y si eres diabético, tienes la defensa baja, usas corticoides, tienes enfermedades crónicas, sería bueno que se vacune contra el herpes. Ya tenemos 3 vacunas. ¿Alguna otra vacuna para adulto mayor? El tétanos, la vacuna de tétanos. Tétanos. De todas maneras, la recomendamos en todas las personas adultas
cada 10 años es un booster. Por ejemplo, si tú has completado todas tus vacunas de tu programa inicial de inmunización de la niñez, sigues cada 10 años. Siempre debes tener una TDAP, que contiene tétanos, difteria y pertusis acelular. Claro, esa es la triple que acá también le ponen a los niñitos, la vacuna Uh-huh. triple en la campaña de vacunación, bueno, no en campaña, todo el año, cuando los niños nacen y tienen tan pequeñitos. Yeah. Pero como dice la doctora, cada 10 años hay que ponerse un refuerzo para el tétano, porque el tétano es Exactamente. un microbio que se mete y puede traer problemas. Entonces, y también hay vacunas para cuando uno viaja, ¿no? Que si bien es cierto, no es adulto mayor, pero viaja en zonas, hay zonas tropicales donde uno tiene que vacunarse. ¿Alguna Definitivamente sí. recomendación? Por ejemplo, dependiendo del lugar donde vas a viajar, tú puedes necesitar la vacuna de la hepatitis A, de la hepatitis B, vacunas para la malaria, por ejemplo, no existe, sino más bien hay profilaxis con medicamentos para malaria, dependiendo de dónde vayas. Esas son las más comunes. Para la fiebre amarilla, creo. Para la fiebre amarilla Hay también. zonas tropicales donde te exigen, hay países donde tú no entras al país y es que no llevas un certificado de vacuna contra la fiebre amarilla. Y para hacerte un recordar, es cuando yo vine a los Estados Unidos, una de las vacunas que tuve que usar fue la vacuna de la fiebre amarilla para poder entrar. Si no, no me dejaban entrar. Ah, miren, claro, la Florida es zona tropical, pues, ¿no? En general, para que viajes a Estados Unidos, a cualquier estado, tienes que entrar con esa vacunación. Eso fue Sí. cuando, sí. Ah, bueno, mira, yo estoy vacunado porque por ahí he ido a algunos lados, pero para Estados Unidos nunca me pidieron. Nunca te lo pidieron. Bueno, no sé si los tiempos han cambiado tal vez las recomendaciones. Cada vez que alguien quiere viajar a algún sitio, es importante que ingrese a la zona donde va a viajar y ahí le dicen qué vacunas necesita. Acá nos está saludando, hay bastantes personas, Soledad Rodríguez, María Escate, Maritza Méndez, Teresa Nakasato, Ana López, Nora Díaz, Lourdes Pereda, que nos saluda desde Carolina del Norte, Carlos Villegas, que nos saluda desde Brasil, Rosa González, que nos saluda desde Georgia, Liliana Palacios, Zulema Campos dice buenas noches sobre la vacuna de neumococo, hay dos vacunas. Bueno, ya te explicaste eso. Eh, Lourdes Perea dice excelente, recibir la triple para proteger a los nietos, los bebés menos de 2 meses. Muy bien, estamos visitados y hay bastantes saludos. Estamos atravesando una epidemia mundial que es el COVID y no podemos dejar de hablar ahora ya se está hablando de la vacuna y que inclusive un laboratorio importante acaba de detener su investigación. Estamos, estamos en plena pandemia del COVID o el SARS-2, este coronavirus que nos está alterando la vida, estamos en pandemia. ¿Qué opinas de la vacuna del SARS, del coronavirus? Actualmente existe la carrera contra el tiempo de querer encontrar una vacuna cuanto antes debido a la gravedad de la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Hay muchos laboratorios que están acelerando sus procesos. Se habla incluso actualmente de que tal vez ya haya alguna disponible para octubre. Todavía tengo yo mis dudas al respecto porque todo lo que se llama el proceso de hacer una vacuna implica muchos ensayos, a tratar con cortes de grupos de pacientes, ver sus reacciones y sobre todo valorar la eficacia a largo plazo. En este instante es verdad, hay muchos laboratorios, AstraZeneca es uno de ellos, que están tratando de sacar la vacuna cuanto antes. Hay otra vacuna de, si mal no recuerdo, de Oxford. Y Los de Bristol, los de los americanos, los alemanes, los israelitas, todo los el mundo, chinos, todo el todos mundo. están en plena carrera, como tú bien dices. Right. Mucha gente actualmente está en la controversia de si sale la vacuna, ¿me la pongo o no me la pongo? Mucha gente dice, pero si todavía no está lista, todavía no hay ensayos, no hay pruebas, ¿quién nos dice que a largo plazo esto no sea dañino en lugar de ser beneficioso? Entonces todavía estamos, yo diría hasta cierto punto, con nada concreto para la población. Y puede darse el caso de la influenza,
de que mute el virus y para el próximo año ya no sirva, Exactamente. porque es un virus que puede mutar. Inclusive el caso que se dio del ciudadano chino que hizo la reinfección Ajá. fue porque lo adquirió primero en Hong Kong y después lo adquirió en Inglaterra, no es que lo haya adquirido en el mismo sitio, o sea que parece que hay varios tipos de SARS-2, no hay uno solo. Ya, y ese es el mayor problema actualmente con esta pandemia que nos tomó de sorpresa a todo el mundo. Estamos aprendiendo en el día a día, viendo los casos, viendo los tratamientos, viendo cómo la gente responde. No todas las personas responden de la misma manera a la enfermedad. Los niños tienen otro tipo de respuestas, se está viendo casos bastante serios y complicados en ellos. Entonces, estamos realmente en un periodo de aprendizaje global y decir, ya, la vacuna está lista, ahorita no creo. Va a tomar tiempo, se habla de que por lo menos para el próximo año en enero se pueda tener a mayor seguridad de tener una vacuna asequible y que sea adecuada, sin riesgos. Pero todo Sí, yo está en también veremos. pienso que para enero, para octubre es muy rápido, si recién están haciendo los ensayos. Tengo un amigo que vive en Estados Unidos que ha sido voluntario y ya se aplicó la vacuna, ¿no? Ni él sabe si le pusieron la vacuna o el placebo, porque tiene que Ajá. haber pues un doble ciego y todas estas cosas que se hacen en los ensayos de investigación. Ahora, paralelamente a los científicos, yo sé que tú eres una profesional científica y formada académicamente, pero se está hablando de las teorías conspiranoicas, ¿no? De conspiraciones, que si te vacunas van a meter un chip en tu ADN y te van a convertir en un robot, en un esclavo de Bill Gates o de la familia Rockefeller o no sé qué. Yo sé que esto puede parecer broma, pero hay campañas muy fuertes y gente que tiene muchos seguidores. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, para empezar, si nosotros vamos a entrar, como tú mismo dices, como científicos, y vamos a caer en eso, vamos a estar al mismo nivel de todo el resto de la población. No es que seamos personas especiales, pero somos personas preparadas y en nosotros está poder educar a nuestros pacientes. Si nosotros tenemos esa mentalidad, ¿qué le vamos a enseñar a los pacientes? Estamos viendo que con cosas simples como el lavado de manos, la protección usando la máscara, hay una gran controversia. La gente está tergiversando los conceptos. Mucha gente no se protege, mucha gente simplemente considera esto una cuestión política ahora, etcétera. Entonces nosotros no podemos caer en eso. Nosotros tenemos que mantener nuestro conocimiento científico para educar y dar confianza a la población de que en el momento que salga una vacuna va a ser algo bueno para nosotros. Para eso tenemos que seguir estudiando y leyendo qué pasa con el coronavirus, qué pasa con las vacunas, a dónde vamos a ir y observar. Pero particularmente uno escucha y uno dice, esto parece sacado de una película de terror o de ciencia ficción. Exacto, más parece de ciencia ficción, ¿no? Pero lamentablemente hay médicos que se prestan al juego, porque inclusive hay una doctora, una señora argentina que tiene muchísimos seguidores y está hablando de estas conspiraciones, pero somos nosotros profesionales y nuestro deber es educar. Uh -huh. Definitivamente, sí. Y educar, pues, si vale la pena, y si no, no. O sea, en el momento Exactamente. ya se verá, y como tú bien acabas de decir, todavía no sabemos lo que se viene, porque todavía estamos conociendo esta enfermedad. Nos está saludando María Rosa Velarde, Eliana Muedas Plimpton, desde Sacramento, California. Miren, bastantes seguidores desde Estados Unidos, ¿eh? Nos están saludando. Entonces, una de las conclusiones que vamos a llevarnos en este programa el día de hoy es de que así como hay vacunas para niños, hay vacunas para adultos y también para adultos mayores. Y dentro Definitivamente. de las vacunas para adultos mayores es muy importante las dos, influenza y Neumococo. neumococo. Uh -huh. Ahora, una opcional es por lo menos en el Perú lamentablemente no es gratis, vale 500 soles. La última vez que yo receté costaba 500 soles la del herpes, pero si se puede hacer, que se pongan, que se apliquen, Claro que porque sí. sobre todo, como la doctora nos acaba de decir, los pacientes inmunodeprimidos, los que tienen defensa baja, como los diabéticos, personas con HIV, personas con cáncer, deberían de vacunarse
contra el herpes. Definitivamente. Techi, el tiempo es ingrato, se ha pasado volando, no parece, pero se ha pasado volando. Antes de retirarte, yo quisiera que nos des unas palabras finales, unas recomendaciones a todas las personas que nos están escuchando. Mira, también nos saluda desde Estados Unidos, de la ciudad de Chicago, Doris Sosa. Mira, bastantes personas. Ok. Bueno, lo más importante en resumen respecto a la vacunación, es importante que nosotros como profesionales siempre sigamos educando a nuestros pacientes. El paciente a veces va a la consulta y él ni se acuerda cuándo fue la última vez que le dieron una vacuna, mayormente cuando fueron niños, y dicen, no, hace como 10, 20, 30 años. Incentivarles de que existen vacunas para protegerlos en los diferentes estados de su vida, siendo adultos jóvenes, adultos mayores, mucho mejor, mucho con mayor razón por las grandes enfermedades asociadas con ellos. Entonces, incentivar que las vacunas son buenas, usualmente tienen mínimos efectos secundarios, a veces un poquito de dolor, un poquito de hinchazón y después se pasa todo, ¿no? Muy rara vez he observado en mi práctica la gente que hace un desarrollo de una reacción alérgica terrible a una vacuna. Es muy raro, no lo he visto, sinceramente. Así porque también inclusive los grupos antivacunas hablan de que las vacunas producen algún tipo de autismo y de que se están inyectando mercurio, ¿no? Los antivacunas, y efectivamente los efectos colaterales son mínimos, como dijo la doctora, un poquito de dolor, de repente un poquito de fiebre o una hinchazón en la zona donde le aplicaron la vacuna. Right. ¿No? Exactamente. E incluso el Centro de Enfermedades Infecciosas tiene un sistema de reporte. Si es que alguna persona desarrolla algún tipo de reacción adversa, se reporta y se registra. Entonces ahí hacen las evaluaciones respectivas y comienzan a investigar si es que hay algo malo con esa vacuna, ¿no? Pero hasta ahora, por ejemplo, la gente que reporta que los niños desarrollaron autismo, mayormente hay una patología previa y a veces los padres asocian una cosa y otra en busca de una respuesta por qué su hijo tiene esta patología, ¿no? Pero usualmente no hay una correlación. También nos saluda María Escati, Margarita Bulnes. Bueno, ya bastantes personas nos han saludado el día de hoy, a todos saludos. Bueno, yo les devuelvo el saludo entonces, y justo hoy día estamos celebrando el aniversario de nuestra facultad, la Escuela de San Fernando, nuestra alma mater. Hoy día es su aniversario. No sé si han visto en los diferentes... Entonces, un saludo a todos los sanmarquinos y en particular a los sanfernandinos, porque es el día de San Fernando. Exactamente. Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A todos los sanfernandinos un fuerte abrazo. Y un saludo en especial a la promoción 84, la mejor promoción. Promoción 84. Y a todos los, porque, bueno, y a todos los sanfernandinos que están alrededor del mundo, ¿no? Claro que sí, porque estamos sacando en alto el nombre de nuestra alma mater. Muy bien, Techi, muchísimas gracias por tu participación, ha sido muy aleccionadora, nos has orientado porque hay mucha gente que no sabía que los adultos mayores también se vacunan, y es importante eso, comunicar con lenguaje sencillo y un nivel científico elevado como nos acabas de dar esta noche. Amigos, muchísimas gracias por la invitación. Eso ha sido todo por hoy. Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores desde Lima, Perú. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, buenas noches.